la respiración como la llave de oro. O sea, lo que hablamos de lo importante de la respiración. O sea, que los mayas, ¿no?, decían que a través de la respiración solar conectaban con la serpiente de la calma, los egipcios que a través del poder del aliento conectaban con el Nilo interno, y ahora la neurociencia que a través de la respiración nasal y consciente conectamos con el nervio vago. Y hablaban siempre de lo mismo. O sea, en el Himalaya, más atrás aún, ya te decían que la respiración era la llave de oro. Era una llave de oro que te lleva a la calma. O sea, los ejercicios que vamos a hacer aquí, que empezamos con respiración, lo unimos a luz de fosfeno, que es como ver el amanecer, asemeja a lo que es ver el amanecer, y luego le metemos sonido, es para tener unos minutos o 15 minutitos, 20 de calma. O sea, cuando estamos en calma, lo relacionamos con estar presentes. Es como que conseguimos no estar pensando en lo de ayer o lo de esta mañana ni lo de esta tarde. O sea, la primera puerta que nos abre esta llave de oro es a la calma. Si yo este ejercicio de aquí, que luego nos pasamos al baño de sonido, tenemos como más facilidad, después de habernos preparado para el baño de sonido, de poder pasar un poquito a la siguiente puerta, que sería el silencio. Es como que esta práctica al final te lleva, que antes había que pasarse un montón de años, a lo mejor irte a una cueva, a la montaña para llegar a poder pasar esta puertecita, ahora lo tenemos aquí con la respiración, estando en la ciudad. O sea, no hace falta. Entonces, preparamos para poder abrir, aunque sea un poquito, algún instante, la puerta del silencio, pero no silencio de ausencia de ruido, no, silencio es como una vibración de nuestras células. O sea, de repente con la práctica de ir a la calma, respiración 15 minutos al día, que yo a lo mejor me cuesta mucho sentarme, pues puedo poner música relajante y hacer como una pequeña danza de Shiva, que le llaman, como, o sea, que no es solo meditar de sentado y tumbado, también se puede hacer de otra manera, para entrenar esta calma. Cuando ya tengo esos instantes de silencio, es como una vibración que de repente, o sea, el cerebro sube a frecuencia gamma, que ahora lo vemos. Es como que tú estás practicando para bajar la frecuencia del cerebro, para entrar en calma, y de repente hay un día o un momento, por lo que sea, en que justo suele ser que no lo buscas, de repente, ¿qué? Como que notas ahí una energía especial, una conexión con todo. Pues eso sería entrar en el silencio. En el momento que ya hemos conseguido eso, algún instante, es como que ya se abre la puerta para que esto vaya cada vez más a nuestra vida, a nuestro día a día. Entonces yo voy en el coche y ya sé que con la respiración voy abriendo la puerta de la calma, que ya la tengo con la práctica, ya la tengo como bastante abierta, pero poco a poco también con la respiración voy abriendo la siguiente puerta. Y luego ya en el Himalaya profundo, hace 6.000 años, ya te decían que todo esto era para poder llegar a la verdadera llave. Es como que decían que esta llave de oro es la llave que abre el cofre donde está la llave del ser humano escondida. Entonces te decían que es tan importante esta respiración porque al final es la que nos va a abrir, conectar con lo que somos en realidad, con una esencia, origen, con un potencial humano que es la leche, pero que lo hemos camuflado, que lo tenemos ahí bajo capas. Entonces, el simple hecho que hace 6.000 años ya tuvieran esta información, ahora estamos en un momento que se puede hacer sin nada raro, sin tener que estar 20 años haciendo un trabajo. No, ahora ya, el pequeño consejo que os daba, yo me pongo a hacer una respiración para entrar en calma, los 15 minutitos al día, de repente mi mente está que no para, una pequeña sonrisa, una ligera sonrisa, ya le estoy dando la información al cerebro para que me chive. Cada vez que se me va la mente, tú ya generas, en vez de cabrearte, hostia, generas una sonrisa, ya me he ido otra vez. Y vuelves otra vez a ser consciente de la respiración. Eso al final acelera el proceso de conectar con el silencio. Entonces, esto sería así, como empezar por lo gordo, profundo, la esencia, ¿no? Y además nosotros en nuestro trabajo, pues eso, tenemos un entrenamiento, podemos hacer un entrenamiento de la leche, de entrar en calma en el estrés. Entonces, claro, si tú te acostumbras a tener el estrés en tu día a día y a tener la capacidad antes de entrar en calma en los momentos de estrés de tu día a día,
cuando verdaderamente estás en tu espacio de seguridad, es como más fácil para llegar a ese silencio. Entonces, la respiración, llave de la realización, y empezamos un poco el curso pasado, el tema de la neurociencia. O sea, fíjate si es potente lo que dicen en el Himalaya, la respiración, pero es que ahora, en los últimos 7-10 años, de repente neurociencia y corrobora toda esa información. De repente, respiración nasal y consciente. El simple hecho, lo que os digo, tragar un poquito de saliva, y al tragar un poquito de saliva, la lengua se va al paladar. Cada vez va a ser de manera más cómoda. La lengua en el paladar, 1 milímetro detrás de los dientes, y vamos a empezar, mientras os voy contando un poco, empezar a hacer esta respiración simplemente inspiro lento, largo, profundo por la nariz, se mueve el diafragma y tardo el doble en echar, sobre todo tardar el doble en echarlo. El simple hecho de hacer esta respiración, también estoy activando el hipocampo, que es donde está la memoria, y también para que esta información como que se integre antes, ¿no? Entonces, el simple hecho de respirar por la nariz de esta manera, generamos óxido nítrico, es una máquina de óxido nítrico, que esto nos va a favorecer llegar a ese silencio. Pero aparte no ponernos malos, o sea, es la leche, sin meternos mucho en la información, pero estar. Por eso ahora también aconsejo lo de por la noche, cuando ya llevas un trabajo de respirar por la nariz, por la noche incluso taparte. Yo tenía una duda, cuando hacía las respiraciones, no sabía si tenía que ser diafragmática o pulmonar, para activarlo del nervio vago. Vale, el nervio vago solo con la exhalación ya lo activamos, pero tiene que ser diafragmática para que masajee corazón, pulmones y nervio vago. Pero diafragmática no quiere decir que la tripa tiene que ser un fuelle de más. O sea, diafragmático es, o sea, que baje y que luego suba. O sea, que baje y luego, o sea, que no tiene que ser exagerado el fuelle de la tripa, pero que sea diafragmática favorece ese puntito más de que se masajee el nervio vago. Como que me gusta diferenciarlo muchas veces, digo, Tú, muchas veces he escuchado de, no, tienes que llenar la tripa, y digo, vale, llenar la tripa, y luego dices, vale, no lleno tanto los pulmones, se me llenan. Entonces, claro, pues la mejor práctica para eso es al principio tumbado en la cama y dices, venga, o sea, primero tripa, luego pecho, y sacas. Primero tripa, luego pecho. Y cuando ya llevas entrenamiento con eso, ya lo haces más seguido sin tener que sacar tanto la tripa. Pero que tiene que ser suave. O sea, si ahora mismo lo que te sale para estar tú relajado es más de arriba, pues también vale. Sobre todo, concentrarse en la exhalación, que sea el doble. Acordaros, en esta respiración, si le metemos un poco de sonido en la garganta, que si nos cuesta hacerlo, bajando un poco la barbilla, que cerramos la glotis, o sea, ese pequeño sonido en la garganta, también la neurociencia nos dice que reverbera en la pituitaria, que nos favorece esa bajada de frecuencia, ese acercamiento al silencio. Por eso el OM. Al final, yo digo, yo respiro, y estos tibetanos de toda la vida que se ponen, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estoy respirando y luego estoy exhalando. ¿Y cuánto tardo en exhalar para hacer el OM? La leche. Estamos haciendo lo mismo. Ese OM al final también genera una vibración. Pues entonces, con esta respiración, que es más discreta, en vez de ir en el vehículo, o sea, de camino así, en vez de hacer eso, que estaría guay, ¿no? Pero podemos, el simple hecho de este pequeño sonido, que incluso el compañero no, o sea, que no hace falta que se te oiga, que tú con que notes esa vibración ya se potencia. Entonces, de repente, óxido nítrico, o sea, que también nos favorece llegar a ese silencio. Lo que digo en los colegios, o sea, se respira por la nariz, se come por la boca. Se come por la boca, se respira por la nariz. Pero es que ya el simple hecho de acostumbrarnos a hacer esto cada vez más, o sea, ya no solo que se calienta el aire, que se eliminan los gérmenes, humidifica, o sea, hay un montón de historias fisiológicas, pero es que al final estamos también generando tolerancia al CO2. Vamos a ver. Estamos también, o sea, el simple hecho de acostumbrarme a respirar más por la nariz y de repente cuando ya veo que, ostras, esto me motiva, pues por la noche me pongo un espadadrapo, lo pruebo por la siesta y de repente dices, hostia, que es que incluso mi mujer que lleva 3 años está un día atascada y dice, hoy no me lo voy a poner que estoy un poco atascada, pues se lo pone al final y como vasodilata las vías respiratorias, el sistema circulatorio, sube las defensas, al final dices,
ostras, pues es que pasar toda la noche generando óxido nítrico y encima voy generando tolerancia al CO2, que ya no es solo para el equipo autónomo nosotros en nuestro trabajo. Para yo llegar a ese silencio, si yo tengo tolerancia al CO2 y yo tengo óxido nítrico que cada día genero en mi cuerpo, voy a tener más acceso a los momentos gamma, que ahora lo veremos, a la frecuencia alta, a llegar a ese silencio. ¿Por qué? Porque como necesito menos aire para nutrir igual los órganos y tejidos, voy a poder llegar a ese momento de respiración imperceptible, que tú estás mirándole fuera, estás meditando y joder, parece que no respira. Pues tienes tanta tolerancia al CO2 y tanto óxido nítrico que al final generas también la facilidad de que se acelere el momento de silencio, momento gamma. Entonces, por darle un poquito de caña a la neurociencia, está guay la teoría de los 3 cerebros de MacLean. De repente, el ser humano es como que estamos aquí viviendo una experiencia en la máxima densidad, imaginaros en este planeta denso, y imaginaros que este envase físico necesita una evolución. Entonces MacLean te dice que al principio teníamos el cerebro reptiliano, que abarca el tronco del encéfalo, las constantes vitales, ¿no? El modo supervivencia. De repente el ser humano avanza y se genera el cerebro límbico, el emocional. Y ya empezamos a ser más emocionales, el envase biológico que está evolucionando en la Tierra. Y de repente llega un momento que ese cerebro ya se pasa al humano. El cerebro humano, el razonamiento lógico, el habla. Entonces, en esta evolución también podemos ver como que nosotros, esa esencia que hemos hablado, que hablan en el Himalaya, es como que eso lo que somos en realidad, si estamos aquí viviendo esta experiencia, es porque este envase ha tenido una evolución para que nosotros podamos encarnar en este cuerpo y sacar todo el potencial. O sea que esto va más allá de solo un simple desarrollo, ¿sabes?, cerebral y fisiológico. O sea que si estamos aquí, el simple hecho de estar aquí, que te interesen estos temas, es porque es como que nuestra alma lleva una información que tenemos que desarrollar en esta encarnación. O sea, y nosotros los que queremos ser bomberos o ayudar y esto y lo otro, al final es que venimos con una información ya, nacemos con una información que tiene que ser. Y yo que he estudiado a los mayas, a los textos sumerios, hablaban de este periodo. A partir de 2012, que luego lo pasaron con el calendario maya 2021, es como que es el momento que ahora la astronomía lo ha corroborado, que el sol central de la galaxia genera un pulso violeta, y ahora han corroborado que es verdad lo que decían las tablas sumerias, y ahora es el momento que más se acerca a este planeta. Entonces, como que ahora ya no tenemos que irnos 6 años a un monte. Ahora aquí modificamos un poquito el cerebro, una sonrisa, sonreímos, respiramos y entramos ahí. Entonces, seguimos este trabajito de decir, ostras, he encontrado un poquito de calma en estos 15 minutos que llevo, pasan 2 semanas haciendo estos ejercicios, genero electricidad en estas zonas. Y de repente pasan 2 meses, modifico estas zonas. O sea, consigo hacer estos ejercicios que si me cuesta mucho lo de pararme y sentarme, acordaros, música relajante, 15 minutitos de baile, micromovimientos, también modificas el cerebro. Respiración suave, ligera sonrisa y unos micromovimientos es el mismo trabajo que el pararnos y sentarnos. Entonces, de repente nos dice la neurociencia, ostras, la corteza prefrontal en 2 meses la modificamos. O sea, podemos ir a una intervención que sea el caos absoluto y poder estar tranquilos con esa modificación, poder estar más tranquilos. Y de repente esto es lo que estamos trabajando en bomberos, en esta primera fase, actuar en vez de reaccionar. Pero lo hacemos en el trabajo, en la convivencia, para luego con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres. Entonces, la primera fase sería trabajar esta zona, ¿no? Actuar en vez de reaccionar por la vida y en las intervenciones. Pero es que a la vez que yo estoy haciendo esta modificación, cuando ya de la formación oficial de bomberos venimos aquí a estos talleres, a estos retiros, es porque hemos empezado el segundo trabajo, la segunda fase, que esto a lo mejor empezaría dentro de 4 o 5 años en bomberos, pero ya están viniendo compañeros. Y aquí, como esto es mágico, vienen los compañeros con las mujeres justo en el momento, pues eso, que tú activas esta zona y vas a hacer consciente lo inconsciente. Esta área está relacionado, corteza cingulada anterior, a hacer consciente lo inconsciente. O sea, tú empiezas esta modificación para estar más tranquilo en tu día a día, para disfrutar de la vida, para todo, pero este trabajo de manera amorosa te va a llevar
a solucionar la historia con tu padre y luego investigas, dices, hostia, es que tengo que investigar. Yo investigué las tres, a mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Y de repente el bisabuelo, investigo ahí ancestros, el bisabuelo abandonó a la bisabuela con 3 hijas. La hija abandona a la madre de mi madre. Mi madre me abandona a mí, pues me tienen con 20 años y yo me crío con los abuelos. O sea, dices tú, hostia, hay ahí algo que hay que hacer consciente para tú llegar a ese silencio en tu día a día. Entonces, este trabajo a la par también modifica la ínsula. Y de repente la neurociencia nos dice, relacionado con quién soy yo. Pues Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo que estudié yo en el 2014 a tope, por el que empecé las teorías y tal, y ese trabajo de bomberos, lo que hacía era esto. O sea, los pacientes más extremos de todo esquizofrenia, o sea, y llegaba él y solucionaba el tema. ¿Por qué? Porque no solo iba a hacer consciente lo inconsciente, a la herida, a lo que te ha pasado, fíjate, o sea, no solo iba a las profundidades de uno mismo, daba primero luz, o sea, primero formaba un poco en lo que es el ser humano, o sea, daba un poco de luz de decir, primero tienes que saber que el ser humano es mucho más de lo que te han dicho, pues eso, toda esta activación de ADN, a lo mejor no decía esas palabras, pero todo este ADN que nos decían ADN basura, pues no, esto se puede activar y esa activación puede hacer sanación brutal de lo físico. Pues este señor daba luz para ir a las profundidades de cada uno, pero con luz. No como muchas psicologías modernas, damos muchas vueltas al ego, a la personalidad, estamos a lo mejor una vida entera de psicólogos y estás en un enredo. Pues es porque es que tiene que ir a la par esa luz de qué somos en realidad, que lo decíamos en el Himalaya, o sea, esa esencia, ese potencial humano. Entonces, bueno, ya simplemente esto que estamos hablando así por encima fue el curso pasado, como que le dimos ahí, empezamos despacito, haciendo ejercicios. Ahora cuando vamos a empezar a hacer respiración, de la respiración pasamos a la luz y de la luz al sonido. O sea, en esos 20 minutitos que vamos a hacer, vamos a esta amígdala, que es lo que nos atrapa, lo que yo cuando voy en el coche y de repente se me cruza uno y como en el coche tenemos la coraza del vehículo, que es como el ego, pero tenemos una coraza ahí que nos hace poder sacar ahí, hijo de puta, y acelerar tú, o sea, nos ha pasado a todos, y yo llevo ya muchos años que no, porque ya este trabajo dices, hostia, en el coche ya hace un montón de años dije, en el coche es el mejor entrenamiento, porque tú vas ahí y es que la peña está de los nervios. Entonces, si tú dices, total, llegas tarde, o sea, llegas tarde al trabajo, la respiración la alteras, abres la ventana de pensamientos intrusivos y ya tus células bloqueadas. Sabiendo esto, estos ejercicios que vamos a hacer de respiración, vamos a hacer más pequeña, va a perder electricidad y con los 2 meses hacemos más pequeña la amígdala. Eso que nos atrapa, que nos convierte en Hulk y que soltamos la de Dios y luego, hostia, la que he liado en el turno o la que he liado porque somos humanos y nos pasa. Pero tenemos que hacer como un camino al centro rápido. En este ejercicio, pues igual, vamos a activar esa corteza prefrontal y nos vamos a llevar a una memoria.